y adopción. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que esta sociedad, esta cultura en la que vivimos, tiene muchas paradojas. Por una parte, una crisis de natalidad sin precedentes. Europa envejece, Occidente está envejeciendo, jamás había ocurrido algo así en la historia de la humanidad. Y esto, al mismo tiempo, va de la mano de una mentalidad antinatalista. Es una gran paradoja. Sí, es cierto que hay motivos que también hacen motivos sociológicos que nos llevan a entender razones de esta disminución de la natalidad. Por ejemplo, la difícil conciliación laboral que a veces tiene la mujer en el acceso al mundo laboral. No se facilita la conciliación laboral, no se facilita que la mujer pueda compaginar pues, el dar a luz y educar a sus hijos con su incorporación en el mundo laboral. Pero aunque existan razones de tipo sociológico como la citada, yo creo que es obvio que hay una crisis moral y espiritual que es la razón última de esta crisis de natalidad, porque hay un dato que es claro, que es que las clases sociales de nivel económico más alto, que no tienen problema económico para poder tener más hijos, o que no tienen problemas de conciliaciones laborales, pues no tienen más hijos, sino incluso hasta menos, lo cual quiere decir que la causa última no es tanto sociológica de conciliación laboral, que siempre influye obviamente, y otros temas como el difícil acceso al mundo laboral de los jóvenes, como la dificultad de poder acceder a una vivienda en unas condiciones dignas, pero además de esos condicionamientos sociológicos hay un problema profundamente espiritual, y vamos a decirlo con claridad. Falta esperanza. Y cuando no hay esperanza es muy difícil abrirse a la vida. Porque también hay que ser conscientes de que los hijos lo piden todo. Los hijos lo piden todo. Y cuando en una sociedad reina el hedonismo, el máximo placer con el mínimo esfuerzo, cuando el bienestar social se ha constituido pues, como el punto fundamental, ¿no? que nos da la calidad de vida, la calidad de la vida es el bienestar, pues entonces los hijos no son fácilmente integrables en ese proyecto, porque los niños, como decía, lo piden todo. Ante unos hijos, unos padres no tienen ni tiempo propio, ni tienen un espacio propio. Los hijos lo piden nuestra plena donación, y es entonces cuando Occidente se cierra la vida. No tiene esperanza, ni capacidad de sacrificio, ni esperanza, ni capacidad de sacrificio. Por eso me atrevería a decir que la crisis de natalidad es un retrato muy profundo de la crisis espiritual de Occidente. Por otra parte, vamos a dar un paso más. Después de este diagnóstico, que creo que tiene poco de subjetivo, también hay que decir que esto, dentro de esas grandes paradojas que tenemos, va de la mano de un gran sufrimiento por la esterilidad que tienen muchas personas, que está en aumento constante, va aumentando con el paso de los años el índice de problemas de fecundidad y de esterilidad. Por una parte, porque se pospone hasta edades más avanzadas la maternidad y la paternidad, y claro, pues el cuerpo humano no está pensado para que tenga esa maternidad tan tardía. No pocas veces además ocurre que después de haber recurrido a los anticonceptivos, a los anovulatorios, el cuerpo humano se resiste después a estar abierto, terminada esa etapa de decisión de infertilidad, y cuando cambiamos de decisión y buscamos entonces la maternidad, entonces el cuerpo humano se niega a ello, ¿no? En medio de estas contradicciones, la Iglesia dice y proclama que la fecundidad es un signo de la bendición de Dios, sin que ello suponga decir que la infecundidad es un signo de la maldición de Dios. Maticemos esto. La fecundidad es un signo de la bendición. ¿Cómo interpretar la infecundidad? Bueno, vamos a hablar de ello, pero no cabe decir en absoluto que sea como una maldición de Dios. La clave está teniendo esa conciencia de que si la fecundidad es un signo de la bendición de Dios, lo importante es que nosotros estemos abiertos al don de la vida.
La Iglesia siempre ha considerado a las familias numerosas como un signo de la bendición divina, un regalo auténtico para la sociedad. Son un punto de referencia importantísimo, ¿no? Son un oxígeno, son un balón de oxígeno en medio de una sociedad en claro declive. Bien, vamos a dar una lectura que creo que es también muy, muy iluminadora de cómo interpretar esta contradicción. El hecho de que, por una parte, Occidente se cierre la transmisión de la vida, pero haya familias que estén sufriendo porque no pueden tener hijos. Entonces vamos al Catecismo de la Iglesia Católica. Y en el punto 2374 leemos: «Grande es el sufrimiento de los esposos que se descubren estériles. Abraham pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob: dame hijos o si no me muero». Son expresiones fuertes y duras, también es cierto, que participan de una mentalidad, ¿no?, en la que la mujer en el Antiguo Testamento se consideraba fuera de la bendición de Dios si no podía ser madre, ¿no? Bien, pero después de que el Catecismo, en este punto tan dramático, ha hablado del sufrimiento de las madres que no pueden tener hijos, matiza en el punto 2379. Fijaros lo que dice. El Evangelio enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos, que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual. Importante esto. La infecundidad no es un mal absoluto, en absoluto. El Señor tiene un designio que estamos llamados a descubrir. Y entonces añade el Catecismo: estos padres que viven esa situación pueden manifestar su generosidad adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. Uno interpreta, discierne cuál es la voluntad de Dios en su vida, y cuando ve que tiene una esterilidad que no puede por recursos legítimos poder sanar, entonces dice: ¿y si el Señor pensó en mí para poder llegar a un niño que no tiene padre y madre? ¿O si el Señor quiere que yo, en este no tener descendencia, tenga una disponibilidad especial para poder servir, para poder entregarme al prójimo con mayor disponibilidad? Por lo tanto, se trata de hacer una lectura a la luz de la voluntad de Dios, no partiendo de que el hecho de que mi plan, mi proyecto se haya frustrado, me sienta fracasado en la vida. Eso es un error. El cristiano siempre tiene que estar en clave de interpretar los designios de Dios. ¿Qué querrá Dios? ¿Qué esperará Dios de mí? Bueno, fijaros que ha dicho que si un matrimonio, después de haber recurrido, después de haber hecho el recurso legítimo a la medicina para ver si podía curarse, ¿no?, su esterilidad. ¿Por qué dice el recurso legítimo? Pues porque también hay recursos ilegítimos. O sea, aquí también, digamos, el magisterio de la Iglesia distingue cuál es el recurso legítimo e ilegítimo en esta lucha contra la esterilidad. Entonces, la medicina ha tenido y sigue teniendo, ¿no?, pues dos formas distintas de abordar la infertilidad. Una es resolviendo las causas que provocan esa infertilidad para permitir la fecundación natural, pues por ejemplo, arreglando un problema de obstrucción de trompas, por ejemplo. Ese es el recurso legítimo. Pero lo que el magisterio de la Iglesia entiende por recurso ilegítimo, pues es cuando la medicina lo que hace es producir los óvulos o fecundarlos en el laboratorio in vitro y transfiriendo después el embrión al cuerpo de la madre. A eso se denomina un recurso ilegítimo. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Y somos conscientes de que es un procedimiento inmoral, así lo considera el magisterio de la Iglesia, que está muy extendido y muy naturalizado, que incluso hay muchas personas pues, que no
que no son conscientes de ello. En el año 1978 tuvo lugar el primer nacimiento de alguien concebido in vitro en el mundo, 1978, y luego en el año 2010 el médico que había conseguido pues ese logro recibió el premio Nobel de la medicina, con lo cual obviamente pues, ha sido festejado por la mentalidad desde la cultura occidental sin capacidad crítica de lo que esto supone. Y bien, vamos a abordar el problema moral. ¿Cuál es la razón por la que la Iglesia Católica considera inmoral el recurso a las técnicas de reproducción asistida? Bueno, volvemos a la Humanae Vitae, de la cual hablamos en la sesión anterior. La Humanae Vitae decía que hay dos dimensiones que son inseparables en la sexualidad: la dimensión unitiva y la procreativa. Dios ha querido que el abrazo conyugal de los esposos sea el lugar digno para la transmisión de la vida. Pues bien, si la anticoncepción pecaba por un lado de querer buscar la unión sexual, pero sin cerrándome a la procreación, ahora acontece con la reproducción asistida lo contrario, que lo que se busca es la reproducción, pero al margen de la unión sexual. Digamos, de manera artificial y al margen de ese abrazo de amor. Bien, no basta con argumentar que en este caso, a diferencia de la anticoncepción, lo que se busca es la transmisión de la vida. Y eso parece más santo que el querer evitarla, ¿no? Pero es que hay que considerar que para que un acto moral sea lícito, el medio elegido, el camino elegido, debe de ser moralmente correcto, debe de ser moralmente lícito. Y la razón está en que Dios nos ha creado por amor y quiere que el nacimiento del hombre, que la llegada al mundo del ser humano acontezca en el abrazo de amor, en el abrazo sexual. Es decir, consideramos que el abrazo de amor sexual es tan santo que es el lugar en el que Dios ha querido que el hombre venga al mundo, en un acto de amor, no en un acto artificial, en un acto de amor. Cada persona debería poder decir que procede de un acto de amor y no de un acto de violencia o de una técnica de laboratorio. Y esta es la razón moral, por lo tanto, que en el fondo es recurrir a ese argumento de la Humanae Vitae del que no se puede separar la dimensión unitiva de la dimensión procreativa. Para profundizar en esta afirmación hay dos documentos clave. Uno de 1978, que es la instrucción Donum Vitae, que ya está incluido en el Catecismo de la Iglesia Católica, que se publicó en el año 91. Está muy bien razonada y explica las diversas posibilidades de cómo distingue entre fecundación in vitro, fecundación asistida, etc. Distingue perfectamente. Y el otro documento es Dignitas Personae del año 2008. Entre esos dos documentos se completa el magisterio de la Iglesia a este respecto. Bueno, ahí se distingue. La Iglesia lo que aprueba y estimula son todas las técnicas médicas de ayuda a la procreación, que sean una ayuda y no una sustitución del acto sexual. La medicina tiene su razón de ser cuando lo que hace es que el acto de amor, el acto sexual, cumpla la finalidad. Y si tiene una enfermedad que le impide la fecundidad, luchar contra esa enfermedad para que pueda ser fecundo. Sin embargo, se considera inmoral el recurso a ese acto técnico de manera que supla la sexualidad, el abrazo sexual en el origen del ser humano. Dignitas Personae, en su número 12, dice lo siguiente: con referencia al tratamiento de la infertilidad, las nuevas técnicas médicas tienen que respetar tres bienes fundamentales. Por lo tanto, tres elementos para distinguir si esa intervención médica es correcta o no es correcta. Son tres los bienes que tienen que respetar. El primero, el derecho a la vida y a la integridad física de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Como vamos a ver, después como desarrollaremos,
en las técnicas de fecundación in vitro se quedan muchos abortos por el camino, porque se fecundan embriones, se fecundan óvulos, se crean embriones, después de los cuales algunos de ellos son implantados, otros de ellos porque se entiende que su citoplasma no tiene tanta salud o tanta previsibilidad de poder tener éxito en su implantación, son desechados, con lo cual se están produciendo abortos tempranos en esas técnicas de fecundación in vitro. Se hace una selección eugenésica de los embriones que tienen probabilidades de ser implantados con éxito, de los que no los tienen. Es una selección eugenésica. Por eso dice que el derecho a la vida y la integridad física de cada ser humano, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, tiene que ser respetado. En segundo lugar, la unidad del matrimonio, que implica el respeto recíproco del derecho de los cónyuges a convertirse en padre y madre solamente el uno a través del otro. Pero es que en esas técnicas a veces pues, se recurre al semen de un donante o al óvulo de una donante, de manera que se está violando el principio de integridad en la unión del matrimonio. Y en tercer lugar, los valores específicamente humanos de la sexualidad que exigen que la procreación de una persona humana sea querida como fruto del acto conyugal específico de amor entre los esposos. Es decir, la tercera razón es que el acto médico no debe de suplir la expresión del amor sexual, sino lo que tiene que hacer es ayudar a que esa expresión del amor sexual sea fecunda, pero no suplirla, no suplirla. Bueno, pues como veis son tres razones muy claras, muy claras. Una es cómo en esas técnicas se están produciendo abortos, otra es de hasta qué punto también se está atentando contra la integridad de la unión matrimonial cuando se recurre a semen de donantes o cuando se recurre a óvulos de otros donantes, y sobre todo el tema clave y determinante pues es el hecho de que se está disociando la fecundidad de la expresión del amor sexual. Entonces, digamos que existen muchos problemas asociados, ¿no?, a las técnicas de fecundación in vitro. Uno ya lo he dicho, que es la cantidad de vidas humanas que se están destruyendo por la selección eugenésica de embriones. Pero además también existen bancos con decenas de miles de embriones congelados. ¿Y qué hacemos con esos miles de embriones congelados? Que es absolutamente inmoral, ¿no?, que la vida humana sea crioconservada de esa manera y se impida su desarrollo. ¿Qué solución puede tener esa? Es un callejón sin salida para todos esos embriones congelados. La alteración de los lazos familiares, el hecho de que haya personas que sean concebidas que no pueden saber quién ha sido su padre, quién ha sido su madre, de difícil conocimiento. Hay muchas sentencias judiciales en distintos países en los que se reconoce a un hijo el derecho a saber quién fue su padre biológico, quién fue su madre biológica. Y claro, y en esa forma de concepción en un laboratorio, desde donaciones de esperma, donaciones de óvulo, pues la identidad del ser humano entra en profunda crisis, ¿no? Sin olvidar otros problemas asociados, como es el caso de la maternidad subrogada, que últimamente ha sido un motivo también en España y en otros países de debate público, ¿no?, que supone una explotación de las mujeres, un negocio que mueve mucho dinero, ¿no? Incluso con casos como el caso de una mujer que gesta a su nieto, el recurso a la abuela para gestar la vida de un nieto. Es decir, situaciones que obviamente al fondo atentan contra la dignidad de la familia. Por todo ello, ¿no?, la Iglesia hace este discernimiento importante, ese discernimiento de por qué no a la fecundación in vitro, por qué no a esa reproducción asistida, ¿no? Y qué diferencia existe de las técnicas en las que la vocación médica está siendo fiel a su vocación, que es no cuando pretende no sustituir, sino cuando pretende ayudar al acto sexual para poder alcanzar su objetivo, ¿no? Pero digamos algo más, porque decíamos que con respecto a la esterilidad,
el catecismo de la Iglesia Católica matizaba, ¿no? Matizaba que a veces pues, la providencia ha permitido que alguien pueda ser adoptante de niños que fueron abandonados, o también que pueda llevar adelante servicios abnegados en beneficio del prójimo, pues por el hecho de que tenga esa libertad de no ocuparse, de que no pudo tener descendencia y entonces tiene una disponibilidad que no pueden tener otros, ¿no? ¿Cómo discernir esto? Creo que también esto hay que discernirlo, porque hay una cosa que tenemos que saber, y os puedo decir como experiencia sacerdotal que esto es importante, que cuando se opta por el camino de la adopción se está abrazando la cruz. Porque esos niños que se adoptan, por mucho que se adopten en los primeros estadios siendo muy pequeños, ellos han sido objeto de profundas heridas, fueron abandonados, tuvieron situaciones dramáticas y son objetos de profundas heridas. Y es muy frecuente que en el desarrollo de su infancia, especialmente de su adolescencia, se manifiesten heridas muy profundas que puedan llegar a generar grandes crisis en la familia. Y se dan paradojas, ¿no? La paradoja de que un matrimonio, que es el que ha asumido pues el destino de quien fue abandonado, pues sea él después el que le toque asumir las heridas y el desahogo de un hijo que paga sus heridas con aquellos que están intentando ayudarle. Esto forma parte de la vida y es importante que seamos conscientes de que la adopción supone abrazar la cruz. Siempre la paternidad y la maternidad suponen abrazar la cruz, pero de una manera muy especial en el mundo de la adopción. Y hay que ser conscientes de ello. Y cuando uno recibe ese don de Dios de poder adoptar, tiene que saber que lo hace no buscando él una compensación para llenar un vacío personal. No. Uno no tiene derecho a tener un hijo. Es un niño el que tiene derecho a tener unos padres, que es distinto. Nosotros no tenemos derecho a tener un niño. Es un niño el que tiene derecho a tener unos padres. Y entonces en ese discernimiento hay que hacerlo no buscando una compensación afectiva, no llenando un agujero, no, sino abrazando la cruz y buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Hay una frase del Papa pronunciada en enero del año 22 que dice: pienso en particular en todos aquellos que se abren a acoger la vida a través del camino de la adopción, que es una actitud generosa, bella. José nos muestra que este tipo de vínculo no es secundario, no es un expediente. Este tipo de elección es una de las formas más sublimes de amor, de paternidad y maternidad. Fijaros, dice una de las formas más sublimes de amor y de paternidad. Por una parte es una paradoja que haya clínicas en las que en el piso cuarto, lo digo por decirlo de alguna manera, en el piso cuarto se practican abortos, mientras que en el piso quinto del hospital se fabrica artificialmente la vida en un laboratorio, con la paradoja de que unos abortan y otros fabrican artificialmente la vida, sin haber considerado que la adopción, la dignidad que tiene la adopción, dice, es una de las formas más sublimes de amor y de paternidad y maternidad. Pero un detalle más, porque, como hemos dicho, no solamente el catecismo dice que una esterilidad que en una esterilidad se puede manifestar la generosidad de adoptar niños abandonados, sino también de realizar servicios abnegados en beneficio del prójimo. Dios puede permitir una soltería o puede permitir un matrimonio sin hijos para que en ellos alguien entienda que puede dar la vida de una manera especial. Todos tenemos una paternidad y maternidad espiritual. También un sacerdote. Los sacerdotes somos conscientes de hasta qué punto el celibato nos hace especialmente aptos para servir a más personas. Entonces, de alguna forma, fijaros bien, esa mayor capacidad de servicio, esa mayor capacidad de entrega,
La vive, porque he puesto el caso de una persona soltera, y la vive también, que no tengo otros compromisos familiares, y la vive también alguien que vive un matrimonio sin haber tenido descendencia. Y si el Señor quiere que llevemos adelante un proyecto de servicio, y si el Señor quiere que nuestra paternidad y maternidad sean ejercidas en otras dimensiones, en una labor quizás de social, eclesial, cada uno tiene que discernir de qué manera el Señor ha pensado para él una manera de amar y dar la vida. La vida está para darla. La felicidad consiste no en apropiarnos de momentos de placer y de procurar un bienestar. No, la felicidad consiste en darnos y entregarnos. El que busque su vida la perderá, pero el que se olvide de sí mismo y se entregue se encontrará. Esta es la gran enseñanza que nos da este tema que estamos desarrollando. Nadie tiene derecho a tener un hijo. Un hijo es un don de Dios. Y cuando uno no recibe ese don, tiene que estar atento a qué otro don quiere darle Dios, porque con toda seguridad, cada uno de nosotros estamos llamados a recibir el don de Dios y a entregarlo, a compartirlo, a saber que no nos poseemos en propiedad, que somos de Dios para el servicio de los demás, que somos de Dios para la vida del mundo. Por eso acojamos esta vocación de Dios, discernamos para entender cada uno de qué manera Dios nos permite el don de la fecundidad en esta vida.